Todos tenemos secretos, pero algunos secretos son mucho más oscuros que otros. Hugo Boss es una marca de moda ligada a la riqueza, elegancia y estatus, usada por muchas celebridades. Este ícono de la moda ha intentado ocultar su oscuro pasado del público. Esta es la historia de cómo Hugo Boss apoyó a Hitler, fabricó los uniformes para los nazis y aún así logró limpiar su imagen y construir un imperio global de la moda. Hugo Boss nació en Alemania en 1885 en un pueblo conocido por su industria textil. De hecho, los padres de Hugo tenían una modesta tienda de lencería y por eso Hugo mismo desarrolló un interés por la moda desde una edad temprana. En su adolescencia aceptó empleos para conocer la industria. Inicialmente comenzó un aprendizaje como comerciante, luego trabajó en una fábrica textil, antes de finalmente hacerse cargo de la tienda de lencería de sus padres. Sin embargo, pronto estalló la Primera Guerra Mundial. Hugo aprovechó la oportunidad para servir a su país, y aunque Hugo sobrevivió a la guerra, regresó con una nueva visión de lo que quería hacer con su vida. En lugar de administrar la pequeña tienda de sus padres, quería crear su propia empresa de moda, y así transformó la tienda en una sastrería que nombró con su propio nombre, ya que Hugo había estado adquiriendo experiencia desde muy joven. En solo un par de años convirtió su tienda en una fábrica. Empezó a vender su marca de chaquetas, camisas, ropa de trabajo, deportiva y gabardinas. Gracias a su experiencia, Hugo se volvió un gran vendedor y la ropa de la compañía se popularizó en Alemania. Sin embargo, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue que a Alemania se le ordenó pagar a los países ganadores una enorme cantidad de dinero en reparaciones. La deuda se estableció en 132.000 millones de marcos de oro equivalentes a 270.000 millones de dólares actuales. Esto comenzó a paralizar la economía alemana y preparó el escenario para una época extremadamente dura y agotadora, mientras que Estados Unidos, Reino Unido y Francia disfrutaban de gastos extravagantes a costa de la deuda de Alemania. En una época conocida en Estados Unidos como los años 20 rugientes, Alemania luchaba por pagar la guerra mientras intentaba tener lo suficiente para mantener a su propio país. Los ciudadanos alemanes sufrieron alta inflación y cierre de negocio. Aunque la ropa de Hugo Boss era popular, su empresa empezó a sufrir. Ninguna cantidad de buena reputación podía ayudar al hecho de que la gente tenía dificultades para pagar su trabajo. Y luego la Gran Depresión solo empeoró aún más la ya sombría situación económica de Alemania. La comida se volvió escasa, no había empleos por ningún lado, y algunas familias incluso quemaban su dinero para calentarse durante los duros inviernos. Para salvar su negocio, Hugo comenzó a fabricar uniformes para la policía alemana y funcionarios del gobierno. Esto no fue suficiente, así que Hugo tuvo que despedir a la mayoría de sus empleados y cerrar la fábrica. Finalmente se declaró en bancarrota y a Hugo solo le quedaron 6 máquinas de coser. Parecía que la marca de ropa Hugo Boss no sería más que un sueño de corta duración. Alemania estaba en una situación desesperada y estaban dispuestos a buscar ayuda de cualquiera. En ese periodo Adolf Hitler llegó al poder y Hugo Boss lo vio como una oportunidad. Él sabía que los cercanos al partido nazi podían obtener contratos gubernamentales. Así se volvió un orgulloso partidario y miembro activo del partido nazi. A partir de 1931, Hugo hizo conexiones con miembros de alto rango dentro del partido y sabía que esto lo convertiría en un candidato principal para producir los uniformes nazis de nuevo diseño. Y funcionó. Hugo logró conectar con ellos y obtuvo un contrato para producir sus uniformes. Así que con solo 6 máquinas de coser, Hugo se puso a trabajar, y al principio, esto solo consistía en hacer los uniformes nazis. Por ejemplo, uno de sus primeros grandes contratos fue suministrar camisas marrones a los nazis. Con el aumento de poder del partido, necesitaron más uniformes para soldados, policía y juventudes hitlerianas. Las conexiones de Hugo con los nazis implicaban que fabricaba sus uniformes. Para atender la demanda, 6 máquinas de coser no bastaban. Requería más equipo y empleados. Hugo Boss solicitó préstamos para ampliar su empresa y producir los distintos uniformes y atuendos requeridos por los nazis. Desde el punto de vista financiero, la lealtad de Hugo Boss a Hitler fue muy rentable. Ganaba más dinero que nunca en su negocio, mientras Hitler iniciaba la conquista de Europa. Hugo Boss recibió ayuda usando trabajadores forzados franceses y polacos. Hugo Boss usó trabajadores esclavos en su fábrica para hacer uniformes del partido nazi y las SS. A diferencia de algunos empresarios alemanes de la época, Hugo al menos permitió que sus nuevos trabajadores esclavos comieran en la cantina en lugar de los campos de trabajo,
y según se informa, se aseguraba de que siempre tuvieran comida. También se informa que estos trabajadores vivían en pobreza extrema y que Hugo los amenazaba con enviarlos a campos de concentración si se atrasaban. Ahora, en cuanto a las creencias personales de Hugo Boss, está claro que él, al ser tan públicamente un miembro activo del partido nazi, lo hizo en parte como una decisión estratégica. ¿Recuerdan antes de que Hitler llegara al poder y Hugo se aliara con los nazis para conseguir contratos? El negocio de Hugo colapsó y su situación financiera era grave, con pocas esperanzas. Sin embargo, un investigador que escribió un libro sobre Hugo Boss llegó a una conclusión. Hugo F. Boss no solo se unió al partido, eso le permitió obtener contratos para producir uniformes y también era un seguidor leal del nacionalsocialismo. Se informa que en su departamento colgaba con orgullo una foto con Hitler. Así que, aunque en parte pudo haberse involucrado con ellos para salvar su negocio, aparentemente los habría apoyado de todas formas. Afortunadamente, cuando la guerra finalmente terminó y los nazis fueron derrotados, Hugo Boss fue investigado. Hugo Boss, al ser considerado activista y beneficiario financiero del partido nazi, no pudo tener un negocio. Solo un par de años después, en 1948, Hugo Boss murió. Así que uno pensaría que la empresa que lleva su nombre moriría junto con él. Pero por supuesto, todos sabemos que ese no es el caso hoy en día. Hugo Boss es un imperio de ropa multimillonario. Entonces, ¿qué pasó? Antes de continuar con la historia, si les gustan estos videos, consideren activar las notificaciones para Magnates Media. Estoy trabajando en proyectos aún más grandes en este momento, así que si quieren asegurarse de verlos cuando estén listos, solo activen la campanita de notificaciones. Ahora, también quiero darles un enorme agradecimiento por ver este canal. Estos videos realmente toman mucho tiempo en hacerse, así que de verdad aprecio mucho todos sus comentarios y su apoyo. Así que sí, gracias por todo. Y ahora, volvamos a la historia. Tras la muerte de Hugo Boss, su yerno Eugen Holly heredó lo que quedaba de la empresa y continuó produciendo uniformes para la policía y trabajadores postales. Aunque esto mantuvo el negocio, Hugo Boss se volvió una sombra de lo que fue, pues ya no contaban con los lucrativos contratos nazis. No fue hasta principios de la década de 1950 que la empresa Hugo Boss recibió el encargo de producir un pedido de trajes. Este fue el mayor punto de inflexión para el negocio. Los trajes que crearon se volvieron populares, y Eugenio vio una oportunidad para renovar la imagen de la empresa y alejarla de su pasado oscuro. Comenzó pues a recibir más pedidos de trajes y a forjar una buena reputación. Eugenio se aseguró de que los trajes fueran elegantes y hechos con materiales de muy alta calidad. Aunque esto era costoso, la decisión de Eugenio de fabricar trajes de alto perfil dio resultado, porque la marca Hugo Boss pasó de ser solo una marca de uniformes a un verdadero sastre de moda alemán. Y así. Hugo Boss rápidamente se convirtió en una marca popular para los hombres en Alemania que buscaban trajes con estilo. Bajo la administración del yerno de Hugo, Hugo Boss creció más que cuando Hugo el fundador lo manejaba como taller de sastrería. Por supuesto, la empresa hizo todo lo posible por mantener en privado las opiniones políticas y el activismo de sus fundadores originales, ya que lo sabían. Sería un desastre de relaciones públicas si todos supieran la verdad. Pero siempre luchaban por alejarse de su fundador. ¿Y cuánto dinero ganó apoyando a Hitler? En 1969, Eugen se retiró y dejó el negocio a sus dos hijos, entrando así en su tercera generación de dueños. Y estos dos hermanos eran aún más ambiciosos que su padre. Estaban decididos a convertir la empresa en un ícono de la moda global. Los dos hermanos que tomaron el control de la empresa de su padre empezaron a promocionar Hugo Boss como una marca de diseñador exclusiva para hombres, enfocada específicamente en trajes de alta gama. Vender tan poca variedad de ropa podría parecer una limitación. Eso les permitió enfocarse en la calidad y volverse expertos en trajes para hombre, en vez de ser promedio en muchas cosas. Como resultado, sus productos rápidamente obtuvieron una muy buena reputación. Ya ves, en ese momento, los trajes alemanes solían estar hechos solo con materiales alemanes, que eran conocidos por ser un poco rígidos y pesados. Los dos hermanos rompieron la tradición alemana y empezaron a hacer trajes con materiales italianos más suaves y ligeros. También modernizaron sus fábricas y contrataron a más trabajadores para aumentar su producción. Los hermanos lograron que Hugo Boss dejara de asociarse con la Alemania nazi y se relacionara con la excelencia alemana de posguerra, cumpliendo el sueño de su padre. Los hermanos también hicieron algo que no era común en ese tiempo, que fue fabricar en el extranjero.
Hoy en día, esa práctica es utilizada por casi todas las grandes empresas. Para una empresa alemana orgullosa, subcontratar producción era poco común en ese entonces. Además, la empresa se había alejado mucho de su objetivo inicial de fabricar uniformes y ropa de trabajo económica. Los hermanos sintieron que necesitaban un cambio de marca y así comenzaron a comercializar la marca simplemente como Boss. Y todo parecía ir muy bien para la empresa. Con la propiedad de los hermanos, sus trajes se vendían muy bien en Alemania, por lo que decidieron expandirse más. Buscaban vender en todo el mundo y globalizarse. Pero sabían que para convertirse en una casa de moda reconocida mundialmente, necesitaban invertir fuertemente en marketing. Una buena decisión que tomaron los hermanos fue gastar mucho en acuerdos de patrocinio, donde ponían la marca Boss en autos de carrera usados por los mejores pilotos de la época. Esto los hizo más reconocibles fuera de Alemania y permitió vender el primer traje Boss en Estados Unidos. En 1976 también pagaron grandes sumas de dinero para conseguir acuerdos de patrocinio con algunas de las estrellas más grandes de la época. Por ejemplo, lograron que Sylvester Stallone modelara sus trajes y fuera el chico de portada de Boss, en el momento ideal. En los años 80 surgió el movimiento Yuppie, donde más personas querían ser directores ejecutivos y emprendedores. Un traje de diseñador era esencial en ese estilo. Con sus materiales de primera calidad y las extensas campañas publicitarias y acuerdos de patrocinio, los trajes Boss se volvieron muy demandados y así, aunque se enfocaban principalmente en trajes para hombres. Esto ya era muy rentable, pero al consolidarse como marca popular de trajes en varios países, aumentaron sus beneficios. Eventualmente, los hermanos se dieron cuenta de que podían ganar mucho más dinero expandiéndose a más líneas de productos, y así, en 1985, empezaron a ofrecer mucho más a sus clientes masculinos. Por ejemplo, idearon vender sus fragancias empezando con Boss número 1 para hombres. Esta sola colonia sería uno de los productos más rentables de Boss, y fue el inicio de su ahora extenso negocio de fragancias. Poco después, la empresa ingresó a la Bolsa de Valores de Alemania, y en solo un año, Hugo Boss valía más que el resto de los fabricantes alemanes de ropa para hombre juntos. Aunque los hermanos tuvieron éxito con la empresa, estaban agotados y querían enfocarse en algo diferente tras dedicarle tanto tiempo. En 1989 vendieron la mayoría de sus acciones a la japonesa Leighton House Group. Los hermanos mantuvieron algo de influencia en la empresa, pero ya no dirigían la distribución, ventas ni gestión diaria. Y pronto empezó a parecer que vendieron sus acciones justo en el momento adecuado. El increíble éxito de Hugo Boss eventualmente terminaría una vez más. La inestabilidad económica y la agitación en mercados clave como Alemania y Estados Unidos provocaron la desaparición de la era Yuppie y volvieron la moda de alta gama menos accesible para la mayoría. En 1993, las acciones de Hugo Boss valían menos de la mitad que cuando los hermanos vendieron sus participaciones 4 años antes. Con las ventas cayendo, los nuevos dueños actuaron rápido para salvar la empresa y dividieron la marca en 3. La marca Boss continuaría vendiendo trajes exclusivos. También crearon la marca Baldasarini, llamada así por el diseñador principal de Hugo Boss, como línea exclusiva de la marca. Finalmente, una nueva marca llamada Hugo para clientes jóvenes. Ofrecieron productos más baratos para que la gente pudiera seguir comprando su ropa pese a la situación económica. La empresa también intentó distanciarse de su reputación excesivamente masculina y muy pronto comenzó a vender ropa y fragancias para mujeres también. Y todos estos cambios combinados realmente parecieron ayudar a la empresa a atraer nuevos clientes, y durante finales de los años 90 las ganancias aumentaron considerablemente. Sin embargo, en 1997, cuando el director ejecutivo Peter Lipman dejó la empresa, Hugo Boss pasó por una serie de diferentes directores ejecutivos que intentaron sin éxito continuar donde Lipman lo dejó. Baldasarini, diseñador principal de Hugo Boss, finalmente asumió el puesto. Al principio dudó en aceptar el puesto porque otros directores ejecutivos habían fracasado, pero al final lo aceptó. Y fue él quien decidió que Hugo Boss debía expandirse aún más. Así, Hugo Boss comenzó a vender ropa deportiva, ropa casual, ropa interior e incluso accesorios como gafas de sol. Sabía el impacto de la fama en la marca y empezó a colaborar con la industria cinematográfica, proveyendo prendas Boss para películas taquilleras de los 90 y principios de los 2000. Hugo Boss retomó el modelaje y lanzó anuncios con modelos y celebridades famosos de la época. Todas estas decisiones hicieron que la marca consolidara su éxito global en la industria de la moda. Y por supuesto, Hugo Boss sigue siendo una de las marcas de moda más grandes y exitosas. Hasta el día de hoy, con sus productos vendiéndose en más de 90 países en todo el mundo, está claro que Hugo Boss ha recorrido un largo camino, pasando de ser una pequeña sastrería alemana a convertirse en un líder de la industria de la moda. Su marca aún tiene reputación de lujo y diseño,
y celebridades siguen modelando para ella. Recientemente, Chris Hemsworth ha tomado el lugar que antes ocupaba Sylvester Stallone como la imagen de Hugo Boss. Sin embargo, no toda la cobertura de Hugo Boss por parte de las celebridades ha sido positiva. En 2013, Russell Brand recibió un premio de GQ en un evento patrocinado por Hugo Boss. Y esto fue lo que dijo: quien conozca algo de historia y moda lo sabrá. Hugo Boss hizo los uniformes para los nazis, pero los nazis tenían defectos, pero ya sabes, se veían fantásticos, hay que admitirlo. Sin embargo, aunque Hugo Boss sigue enfrentando cierto escrutinio por su pasado, la marca ha estado activa tratando de corregir algunos de sus errores. En 1999, Hugo Boss creó un fondo para compensar a sus trabajadores esclavos y en 2011 la marca pidió disculpas públicas por primera vez. Emitieron un comunicado expresando pesar a quienes sufrieron daño o dificultades en la fábrica de Hugo Boss. Bajo el régimen nacionalsocialista, Hugo Boss ahora apoya organizaciones benéficas dedicadas a la educación y ayuda en regiones en desarrollo. Así que eso plantea la pregunta, ya que el fundador original ya no está y la empresa ahora pertenece a un grupo completamente diferente. ¿Quiénes intentan lograr un impacto más positivo? Eso implica que las acciones del fundador ya no influyen en cómo vemos la marca actualmente. Después de todo, es un negocio completamente diferente al que era en ese entonces, con valores y administración muy distintos. Sin embargo, si la marca se llama Hugo Boss, tal vez no sea tan sencillo olvidar sus verdaderos orígenes. Recientemente, Hugo Boss recibió prensa negativa por otra razón, cuando el comediante Joe Laser cambió legalmente su nombre a Hugo Boss. La razón por la que hizo eso fue porque la empresa Hugo Boss había enviado cartas de cese y desistimiento a varios negocios muy pequeños que simplemente usaron la palabra Boss en los nombres de sus productos. Por ejemplo, una cervecería local en Gales llamada Boss Brewing tuvo que pagar miles en honorarios legales y por cambiar su marca. Hugo Boss los amenazó con una carta de cese y desistimiento, alegando que nombres de bebidas como Boss Black infringían su marca registrada. Aunque se trataba de un pequeño negocio en una industria totalmente diferente, completamente ajena a la moda o la ropa, para llamar la atención sobre este abuso de marca registrada por el uso de la palabra Boss, Joe Lycett tuiteó: está claro que Hugo Boss odia que la gente use su nombre. Desafortunadamente para ellos, esta semana cambié legalmente mi nombre mediante escritura pública y ahora oficialmente me llamo Hugo Boss. Todas mis futuras declaraciones serán de Hugo Boss, no de Joe Lycett. Cambió su nombre y esto se hizo viral, con titulares en todos lados. Pronto la gente empezó a trolear a la empresa. Cada vez que Hugo Boss tuiteaba respondían: ¿Joe Lycett sabe que usan su nombre para vender fragancias? Y por supuesto, toda la broma atrajo más atención al problema de que una corporación gigante de miles de millones de dólares estaba amenazando a negocios muy pequeños por usar la palabra Boss en algunos de sus productos y luego obligándolos a gastar dinero en cambiar su marca. Finalmente, la empresa Hugo Boss publicó un comunicado sobre todo esto diciendo: le damos la bienvenida al comediante antes conocido como Joe Lycett como miembro de la familia Hugo Boss. Luego dijeron que acordaron con las pequeñas empresas a las que enviaron cartas de cese y desistimiento, como Boss Brewing. Aún así, estas pequeñas empresas tuvieron que cubrir gastos de cambio de marca y honorarios legales que apenas podían pagar. Pero lo que más me sorprende es cuántas de las grandes marcas de moda que conocemos hoy en día tienen historias tan oscuras. Si aún no has visto la historia de estas empresas aquí, honestamente es bastante impactante. Así que ve a verlas ahora y te veo ahí en un segundo. Gracias por ver. Saludos.